Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido una vez más a su programa Escudriñando a cada paso, con el tema La otra cara de Job. Hoy tendremos, en el tópico de hoy, es para glorificar el nombre de Dios. Y comentaremos acerca de las actividades de Satanás aquí en la tierra. Es muy necesario que el cristiano conozca acerca de su enemigo, que conozca cómo opera, cuáles son sus maniobras. Conocer estas cosas no es pecado. Estas son las estrategias que usa cualquier ejército que pueda llegar a tener un enfrentamiento inminente en un futuro contra otro ejército enemigo. Son las mismas estrategias que debe tener un cristiano, y más cuando el enfrentamiento que tiene el creyente no es en el plano físico, lo cual se hace más complejo. Para este tema vamos a tomar como referencia en el libro de Job, capítulo 1, verso 7, que dice: Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, porque solamente Dios merece toda la gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación es para nuestro Dios. ¿Sabía o no sabía Dios de dónde venía Satanás? ¿Conoce Dios o no los pasos de Satanás? Si es así, ¿a qué viene entonces la pregunta que Dios le hace? A medida que avancemos veremos la respuesta. Si no la veremos en este segmento, será en otro segmento. Pero sí hay un porqué. Los servidores de Dios se presentan ante Dios. En este pasaje los ángeles van a presentarse ante Dios a rendirle cuenta de su jornada de servicio de diferentes partes de la creación, específicamente de la tierra, que es donde estamos tratando y es donde nosotros vivimos. Estos ángeles también son llamados hijos de Dios, pero entre ellos leímos que también se presenta Satanás. Dios entonces se dirige a él, pero no en tono de cuestionamiento en cuanto al por qué se aparece junto a los ángeles. ¿Por qué no fue en tono de cuestionamiento por estar ahí? O sea, Dios no le pregunta a Satanás. La pregunta que le hace no es el por qué él anda con los ángeles y qué hace ahí. La pregunta no es el por qué. Primero, porque creemos que esa presentación de Satanás en este evento no fue exclusivo, era de carácter rutinario. O sea, que con frecuencia se efectuaba ese encuentro y Satanás también se presentaba con regularidad. Segundo, Dios conocía y conoce cada paso de Satanás. Entonces era obvio que sabía lo que ya Satanás le iba a informar. La respuesta de Satanás en el versículo 7b dice: de rodear la tierra y de andar por ella. Hay que saber que la tierra es el lugar que le corresponde a Satanás, principalmente después de ser expulsado del cielo. Aunque no tenga su asiento en la tierra, aunque no tenga su asiento aquí en la tierra, ese es su enfoque. La tierra es la diana de Satanás, porque en la tierra moramos nosotros. En la tierra vive el hombre, vive el ser humano, y Satanás odia al ser humano, sea creyente
o no sea creyente. Ahora, a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, el odio se le aumenta a Satanás. Es más fuerte el odio que nos tiene a nosotros, que a la gente que no le sirven a Dios o los que no son hijos de Dios. Porque aunque este no sea el tema, no son todos hijos de Dios. Satanás habita en esferas celestiales de maldad, pero sí puede pasearse por la tierra en pocos minutos. En pocos minutos puede recorrerla por completa. Puede inspeccionar personalmente de diferentes categorías y jerarquía que trabajan de la mano con él. No puede estar en todas partes de la tierra y en las esferas espirituales de maldad al mismo tiempo. Él no tiene esa capacidad, como muchas gentes así lo interpretan, incluyendo muchos cristianos. Nunca se presenta a ningún ser humano en persona. Tiene representantes personales que lo representan, tal como es él, y se hacen llamar a veces como sus representados, los cuales muchos servidores de él, como satanistas y brujos de diferentes grados espirituales de las tinieblas, afirman que trataron con Satanás personalmente. Eso nunca ha sucedido. Solo hay 2 casos en la Biblia donde Satanás se ha presentado personalmente. Ha sido en Génesis, cuando se presentaba con frecuencia a Eva usando a la serpiente, y cuando se le presentó a Jesús en el desierto con el propósito de tentarle. Esos son los únicos casos que me llegan bíblicamente. Aún aparecieran otros más en la Biblia, no me llega ahora, pero no es común. Esos encuentros que tuvo Satanás con seres humanos, no es común de que él lo haga. Esos 2 casos fueron casos exclusivos y tenían que ser así, tenía que ser él. Pero después, estos 2 casos han sido extraordinarios, donde fue necesario que él mismo hiciera ese trabajo. Estos casos eran muy excepcionales y no podía enviar a nadie, porque no podía fallar. Satanás no podía arriesgarse a fallar en estos 2 eventos donde él se presentó a Eva, no como Satanás, conste eso, no como Satanás, pero tuvo más o menos una entrevista con un ser humano, pero la categoría de Eva en ese momento no era igual que la de nosotros. Se pudiera considerar más allá de lo humano, aunque era humana, pero ella no tenía pecado como después de la caída. Y con Jesús fue el único que se presentó bíblicamente. ¿Por qué Satanás no podía fallar? Por eso se presentó él personalmente. Falló con Jesús. Con Eva tuvo éxito. Satanás tiene muchas entidades de altas jerarquías. Y esas entidades, las cuales trabajan de la mano con él, trabajan bajo su mando, de modo que Satanás no tiene que presentarse ante ningún ser humano, y mucho menos a situaciones que no tengan relevancia, como cosas personales, como de adquirir riquezas y cosas así. Esas son cosas muy pequeñas para Satanás presentarse ante un ser humano, o para darle poder a un brujo de eso, subirlo de nivel, o darle poder en el mundo, o darle posesiones y riquezas a alguna figura internacional. ¿Qué ser humano resistiría la presencia de una entidad
con tan fuerte influencia tenebrosa como la de este ser. Ningún ser humano aguantaría la presencia de una entidad, ni siquiera tiene que ser la más alta, que es la de Satanás. Otras entidades menores, ningún ser humano aguanta su presencia. Así que creer esto es tenerlo como todopoderoso y omnipresente como Dios. Omnipresente porque ¿cómo puede usted imaginar que 5 personas en el mundo invoquen a Satanás al mismo tiempo? Y que Satanás podrá parecerse a los 5 al mismo tiempo, de la misma manera que lo hace Dios, suponiendo que no fueran 5 sino 50 personas en el globo terráqueo. ¿Podrá atenderlo como Dios? Porque no es nada más en esta área del planeta, en este país o en esta región, la gente que sigue a Satanás. Es en toda parte del mundo, suponiendo que en cada país del mundo, de tantos que hay, invocaran a Satanás para que él se presente a ellos. ¿Se podrá presentar a ellos ni siquiera con diferencia de horas? No puede. Satanás no puede, no tiene ese poder, no tiene esa facultad, porque él no es omnipresente. Satanás se vale de legiones de entidades de altos rangos. No me refiero a demonios nada más. Las entidades de alto rango con las cuales Satanás se comunica tienen comunicación inmediata porque son de alto rango. Cada entidad de esa tiene miles de legiones de demonios subalternos. Lo tienen a su cargo. Así que así se trabaja bien. Así se trabaja como un todopoderoso. Así que la tierra es su receptora porque hacia aquí fue expulsado según Isaías 14:12. Vamos a leer Isaías 14:12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cortado fuiste por tierra. La palabra cortado fuiste por tierra quiere decir derribado fuiste a la tierra. Expulsado a la tierra fuiste. En Lucas 10:18, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: yo veía a Satanás caer como un rayo. Yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿A dónde? A la tierra, cuando fue expulsado. Aquí en esta tierra, en este envase de reciclaje, aquí en la tierra, es su lugar. Este no es el lugar nuestro. Este lugar de aquí de la tierra es muy bajo, muy apestoso. Nuestro lugar no es aquí, es en el cielo. Porque aquí es que opera Satanás. Él es el príncipe del mundo de pecado. El Señor Jesucristo en Juan 14:30 dice, Juan 14:30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo. A Satanás se le asignó un lugar para que esté, y es aquí en la tierra. Él es el que gobierna en este mundo. Definitivamente, Él es el que gobierna. Un príncipe, ¿qué es un príncipe? Un príncipe es uno que gobierna con el rey. Es uno que gobierna con el rey. Eso hay que aceptarlo porque es así. Y Satanás es el príncipe de este mundo. No sé cómo usted lo acepta, pero las escrituras nos llevan a eso. No podemos desmentirlo. Jesús dice: porque viene el príncipe de este mundo. Viene el gobernante de este mundo. Por supuesto, sabemos que Dios está
por encima de él. No he dicho que es el único que gobierna en este mundo. Él gobierna bajo la observación de Dios. ¿Por qué hace esto? Porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiera. Él es el gobernante de este mundo. Algunos no estarán de acuerdo con esto, pero así lo confirman las Escrituras. Primera de Juan 5:19 dice, Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Yo sé que hay figuras literarias y se va a decir que Juan aquí usó una figura literaria para decir el mundo entero. Es cierto, una figura literaria. Pero ¿saben qué? Si estudiamos este versículo profundamente, vamos a descubrir, ¿sabes qué? Que en un círculo redondo, grande, en su pared, en un círculo grande, usted pone un punto en el centro. Ese círculo grande representa el mundo. Y ese punto pequeño en el centro o en cualquier parte representa lo que es de Dios. Y ahí cuando Juan dijo eso, él no lo dijo con su propio intelecto. No fue Juan que lo dijo. Las cuerdas vocales de Juan fueron usadas, su espíritu fue usado. Eso fue revelación. ¿Saben por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. No podemos detallar acerca de eso porque no es el tema. Pero ese versículo nos lleva a lo profundo. La influencia del maligno en el mundo tiene su inicio ¿dónde? En el huerto del Edén. Cuando fue impactado con la profecía de Génesis 3:15 pronunciada por Dios, cuando le dice que la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. A partir de ese momento comienza el ministerio de Satanás contra el ser humano. Pero el principal blanco, los cristianos, los hombres y mujeres santos aquí en la tierra. Su primer víctima fue Abel. Luego en la generación del tiempo de Noé, tan grande que fue, que Dios tuvo que destruirla con el diluvio. La rebelión cuando la torre de Babel. El susurro al faraón de Egipto en tiempo de Moisés y a Herodes cuando Jesús, luego de la victoria de Jesús, el plan es modificado. El blanco ahora es contra la iglesia y por supuesto continúa contra Israel. Satanás tiene 3 puntos específicos donde tiene fijado su propósito de combate, que son Israel, la iglesia y el mundo. Usted va a decir, contra el mundo no tiene nada. Claro que sí. Una de las estrategias de Satanás en el mundo moderno es que en el que vivimos es sacar a Dios. Vivimos en este tiempo donde se está trabajando para sacar a Dios del corazón del hombre, de la mente del hombre. No lo logrará por completo, pero Satanás llegará lejos. Reemplazar todo lo que es de Dios. Por eso estamos viendo que lo bueno es malo y lo que es malo es aceptado como bueno. Ya lo dulce no es dulce en sí, sino amargo. Lo oscuro lo están camuflando de luz, pero realmente no es luz. La luz está siendo reemplazada por las tinieblas. ¿No se da cuenta de eso? Esa es la tarea de Satanás aquí en la tierra. Ese es su ministerio.
aunque su asiento o trono no está aquí en el planeta, al igual que las demás entidades de alto nivel, como querubines caídos, serafines, príncipes, arcángeles, principados, potestades, tronos, dominios, gobernadores, etcétera, etcétera, estos tienen su asiento en las regiones celestes, la que menciona Pablo en Efesios 6:12. Esas entidades moran en los lugares celestiales, en las regiones de maldad. Otros demonios de categoría inferior moran en la tierra, moran acá, a nuestro nivel. Espíritus moran acá. Pero ellos, los superiores, moran en las alturas. Estas categorías de entidades de maldad no necesitan ni siquiera tocar tierra, mucho menos interactuar con humanos. No. Hay personas que han dicho, no, ahí hay un principado, ahí en esa iglesia hay un principado, luché contra un principado. Eso no sucede. Cada una de estas entidades tiene legiones de demonios y espíritus que hacen el trabajo aquí en la tierra, mano a mano, directamente con los humanos. Usted no ha visto ningún principado, eso no es cierto. Usted no ha sentido ningún principado, eso no es cierto. El comandante de todos es Satanás. Esas legiones de demonios son los ojos y oídos y poder de Satanás. Satanás depende de sus subordinados para realizar su labor de maldad aquí en la tierra. Y esa labor de maldad parecieran obras de un todopoderoso. Él no es todopoderoso, no es omnisapiente, ni omnipresente. Solo Dios lleva esos atributos. Bien, hermanos y amigos de este espacio, gracias por haber estado en sintonía con este canal. Hasta aquí estuvimos con ustedes. El próximo segmento es el número 4 y será basado en los versos del 8 al 10 con el mismo tema, la otra cara de Job. Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.